Sí, voy a entrevistar esta noche a don Jorge Richter. Es el vocero presidencial para hacer una evaluación de lo que ha sido el mensaje del presidente y claro, de las reacciones que sobre este informe presidencial se ha tenido hoy en Bolivia. Don Jorge Richter, buenas noches. Víctor Hugo, buenas noches. Siempre es un honor poder estar acá unos minutos contigo, saludar a todo el país, que sean siempre buenas noches. A ver, don Jorge Richter, ¿cómo evaluó usted las reacciones a este informe del presidente del Estado? Hemos comenzado el programa destacando algunas de las frases más importantes del presidente, algunos de los indicadores que ha mencionado en su informe de hoy. ¿Cómo usted ha advertido las reacciones en las instituciones, en las regiones, representantes de gobernaciones, alcaldías, políticos? ¿Cómo ha tomado usted la temperatura a esto? Bueno, las reacciones de los distintos actores políticos o autoridades que son fundamentalmente opositoras al gobierno están dentro de lo esperado. Siempre van a tratar de encontrar un espacio, un área a la cual se pueda criticar dentro de lo que ha sido el marco del discurso del presidente. Ahí es muy importante, Víctor Hugo, señalar de manera clara ¿qué significa este mensaje que el presidente tiene que darle al país? Es un informe de Estado respecto de la situación en la que se encuentra nuestro país. Y en esa perspectiva, 2 años después de la gestión ya de gobierno, entonces hay que informar sobre todo lo avanzado en lo que significó el momento de esa agenda de emergencia con la cual se encontró el presidente Arce el año 2020. Una crisis sanitaria muy profunda, crítica, una crisis económica devastadora que había generado que el Producto Interno Bruto de nuestro país se desplomara, una crisis educativa también, porque los chicos, los niños, las niñas de nuestro país no tuvieron la posibilidad después del mes de agosto de seguir asistiendo a clases de forma virtual y, por supuesto, una crisis de orden político. En estos 4 ejes el presidente se tenía que manifestar de manera clara para decirle a los bolivianos de aquel momento en el que empezamos a gobernar al día de hoy, pues esto es lo que ha cambiado, esto ha mejorado, acá tenemos problemas. Y fundamentalmente la economía, por eso mucho hincapié el día de hoy en materia económica y en materia de salud, pues los indicadores son verdaderamente importantes. Decimos verdaderamente importantes no porque todo esté solucionado, Víctor Hugo, sino porque el país ha avanzado y de aquella situación de colapso y de catástrofe que se tenía, hoy somos una referencia en unas variables macroeconómicas muy importantes. Por ejemplo, la inflación. Por ejemplo, uno de los países donde el indicador respecto de la inversión pública es también referente en el contexto de nuestra región. Las exportaciones que han superado los 10.000 millones de dólares a septiembre de este año y que es el mejor dato, Víctor Hugo, de los últimos 12 años. No todo está resuelto como te señalo, pero hay un camino que es correcto, que es bueno, que habrá seguramente que realizar ajustes, pero que te señala y te dice que hemos logrado avanzar. A ver, vocero, quiero que usted escuche, bueno, dejaba bastante claro, ¿verdad? Lo que le correspondía al presidente en estos informes, decirle a los bolivianos, así hemos recibido el país y esto es lo que hemos hecho, y estos son los resultados. ¿Cuál es el estado de nuestro país? Exactamente, bueno, hay quienes no lo han entendido así. Y uno de los que no entendió las cosas así es el presidente del Comité Pro Santa Cruz, el señor Calvo, que decía esto después de escuchar el informe del presidente Arce Catacora. Sí, me dicen si lo tenemos. Teresa. Un discurso ¿sí? de números falsos que de verdad no es la realidad que estamos viendo los bolivianos. Se olvida de hablar de cosas tan importantes que necesitamos los bolivianos. No habló del narcotráfico, no habló de la salud, no habló de la educación, no habló del daño económico que está causando justamente al quitar la exportación. No habló nada del censo. O sea, no sé en qué país vivirá este señor presidente. Bueno,
No sé si el señor Calvo escuchó completo el discurso, pero sí sé que habló de algunas cositas que él menciona que no. ¿Cómo advierte usted esto que decía el presidente del Comité Pro Santa Cruz? El señor Calvo no es un hombre ni de la política, ni que tenga claramente una comprensión de lo que es el Estado y de cómo se debe administrar un Estado, de las incidencias que se tiene sobre la sociedad, los manejos económicos para mejorar la calidad de vida. Entonces da algunos criterios que no tienen relación ni siquiera con lo que ocurre en el país. Por ejemplo, señala y dice que el tema de las exportaciones está causando un daño a los productores en Santa Cruz, pero eso ya ha sido retirado. Eso ha sido ya retirado hace más de 10 días atrás. Entonces está dando él ahí una información falsa. Dice que no se ha hablado de salud, pero salud es uno de los temas en los cuales el presidente ha hecho hincapié. Y la actual situación que tenemos respecto de la pandemia es también absolutamente un logro importante del conjunto de la sociedad, Víctor Hugo, que hoy estamos más protegidos y mejor en esos temas. Pero también ha hablado de hospitales, por ejemplo, que se están terminando de construir y equipando. Por ejemplo, el hospital de tercer nivel en Trinidad, ahora que ya está próximo a su conclusión, que fue un hospital que en el año 2020, en el gobierno del cual también fue el señor Calvo un entusiasta defensor, pues no lo lograron ni siquiera equipar y tampoco concluir. Entonces las cifras, estas referencias, perdón, Víctor Hugo, tan vagas y tan señalar y decir ha dado números falsos. Los indicadores de desempleo, de exportación, de crecimiento del PIB, de tasas inflacionarias, son estadísticas internacionales. Entonces, cuando uno se refiere a la gente, tiene que tener algo de consideración por la ciudadanía y ser serio en la cifra que se está dando. Esto no es serio. Bueno, sí, y lo que hice, sí, y lo que no. Evidentemente se ha hablado de salud y se ha sido muy claro, lo decíamos en los cuadros con los que habíamos comenzado precisamente el programa. El presidente habló de 56 hospitales nuevos en todo el territorio nacional, 34 de segundo nivel, 18 de tercero, 4 de cuarto nivel. Por ahí decía, ¿no? Por ahí el señor Cabo no escuchó completito el informe. Pero más allá de eso, no le quiero hacer renegar. No, y Víctor Hugo, no reniego. No, es que viene otra declaración más. No hay problema con eso. Fíjate tú que acá en la avenida Zabaleta, está muy avanzado. Ese es un hospital de cuarto nivel de enfermedades terminales. Si mal no recuerdo, es gastroenterológico. Es el gastro, precisamente. Entonces, ese es un hospital ya verdaderamente importante, junto con, también lo mencionó el día de hoy el presidente, con el Centro de Medicina Nuclear que se ha inaugurado en Santa Cruz y que se ha inaugurado en el Alto, y ha hecho una mención de que en el primer trimestre del próximo año tenemos el de la zona sur de Achumani, acá en La Paz. Entonces, estas son noticias importantes, pero cuando la cuestión es política, así como manejan el censo, manejan estos datos y le están mintiendo a la gente. Vocero, unos segunditos. ¿Cómo se lleva usted con Luis Fernando Camacho? Nunca he hablado con él, lo he tenido sí a mi lado, pero no he hablado. ¿Qué le parece si lo escuchamos un poquito? A ver. A ver, ¿qué dijo Luis Fernando Camacho sobre el mensaje o del informe del presidente Luis Arce Catacora? Esta es una lucha en la que ya vamos 18 días y no podemos dejar de un lado la lucha o sentirnos derrotados. El poder de nuestra gente está en las calles, está con el pueblo boliviano y se están sumando los departamentos por la exigencia del censo. No perdamos la fe en Dios, la fe en nosotros mismos, en unidad, de seguir firme, que esta lucha va a tener una victoria y va a ser de nuestro pueblo cruceño. A ver, vocero, ¿qué le dice a don Luis Fernando Camacho? Adicionalmente ha dicho algo respecto al mensaje del presidente. Ha señalado de que es lo mismo que los mensajes de Evo Morales, uno lee y otro no lee, con una falta de respeto y de consideración a las personas. Y ha señalado también en su entrevista respecto al mensaje que el presidente no ha dicho absolutamente nada nuevo. Yo le pregunto, Víctor Hugo, el 24 de septiembre, ¿qué le anunció
el señor Luis Fernando Camacho a Santa Cruz como una política de obras de infraestructura, de planes de desarrollo, de capacidades productivas para Santa Cruz. Lo único que yo tengo recuerdo y memoria que anunció fue la compra de una cisterna de agua. Eso es lo único que ha anunciado. Y el presidente el día de hoy ha anunciado más de 40 plantas de industrialización de distintos productos de nuestro país. Hay una enorme diferencia entre quien simula a jugar a político y entre quien está administrando un Estado, y entre quien su único objetivo es podernos convulsionar y profundizar la distancia entre bolivianos, y quien está tratando de poder sacar a nuestro país, de reconstruir su economía y de sacarlo adelante para que todos podamos vivir siempre mejor. Hay una gran diferencia, entonces eso es lo único que uno puede decir respecto a estas declaraciones del señor Camacho. Usted me decía, Víctor Hugo, ¿cómo se lleva con el señor Luis Fernando Camacho? No es posible llevarse bien con quien ha propiciado un golpe de Estado en el país. En mi caso, mucho menos todavía. Decía también el señor Camacho de que hay varios departamentos que están comenzando a sumarse y que esta movilización iniciada en Santa Cruz va a ser nacional. Se había anunciado paros cívicos ayer lunes. No sé si ustedes como gobierno percibieron alguno o cómo están advirtiendo precisamente esto. ¿Hay el riesgo de que esta movilización comenzada en Santa Cruz pueda amplificarse a otros departamentos del país, o creen que todo está bajo control? Como decía el presidente Arce Catacora en su discurso hoy, no nos quitan el sueño. La movilización de Santa Cruz, Víctor Hugo, y te lo digo con la mayor sinceridad, hoy, 8 de noviembre, no tiene razón de ser. No se puede estar sometiendo a ese pueblo a un bloqueo, a una medida de presión y misericordia como lo están haciendo. ¿Por qué? Porque el tema del censo, en lo que significan los resultados, que es lo fundamental, los resultados son distribución de los recursos en las alcaldías a partir de octubre del 2024 con los resultados preliminares. Ese es el resultado, ese es el objetivo importante en el entendido de los municipios y en el entendido de la dirigencia de Santa Cruz. Eso está resuelto. Entonces, la fecha, ¿en qué cambia? ¿En qué cambia el objetivo final que ellos buscan, que es la redistribución de recursos? En absolutamente nada, Víctor Hugo. Solamente arriesga que el proceso censal no tenga la rigurosidad metodológica para que pueda producir estadísticas fiables. ¿En qué cambia hacerlo noviembre, diciembre, enero, o hacerlo marzo, abril, mayo? A propósito, vocero, una información que salió hace escasos minutos desde la ciudad de Trinidad sobre este trabajo de la comisión técnica reunida precisamente allá en Trinidad con representantes de universidades, gobernaciones, alcaldías. Una información nueva nos dice de que habrían abandonado esa comisión representantes de Santa Cruz, de Tarija, de Beni y de La Paz. ¿Qué sabe usted? Hemos podido observar en los distintos noticiosos de esta hora que la delegación del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, la delegación de la Alcaldía y la Universidad de La Paz, la delegación de la Gobernación del Beni habrían hecho abandono de aquello. Porque cuando tú llegas con una consigna, no con el ánimo de poder realizar una evaluación absolutamente técnica, sino una consigna, con búsqueda incluso de puntos intermedios que aproximen las dos propuestas, lo cual ya significa que estás comprendiendo y haciendo del censo o estás teniendo respecto del censo un criterio de negociación, sin valorar los aspectos, primero técnicos, pero también unos aspectos sociales que tiene el censo. ¿Cuáles son esos aspectos sociales? ¿Cómo hacemos para poder censar a comunidades, a pueblos indígenas, originarios, campesinos, que en tiempo de agua y de lluvia incluso tienen distancias entre sus comunidades, entre la ciudad, etcétera, o para ingresar hasta aquellos lugares de hasta 20 días a caballo? Entonces, estas comunidades las dejamos por fuera, quedan invisibles, no requieren recursos para mejorar sus condiciones de vida y sobre todo no van a contabilizarse como bolivianos, bolivianas para tener representación política también en la asamblea, que tengan un diputado, que tengan un senador que los represente, que hable por ellos.
también tienen que ser visibles para la representación política. Estos factores sociales del proceso censal que hacen a lo inclusivo de lo que habló el presidente el pasado viernes en Trinidad en ocasión de la puesta en marcha de esta comisión, estos factores sociales tienen que ser incorporados. Entonces, no es que ahí hay un grupo de gente a la cual decimos, bueno, en aras de la tranquilidad, ustedes no existen. Ustedes ya no cuentan. Ahora, ¿cómo queda la situación, vocero? O sea, con este automarginamiento de estos representantes en esta comisión técnica, ¿en qué grado se conflictúa más la situación o qué es lo que se puede hacer? ¿La comisión va a seguir trabajando? ¿Va a tomar una decisión que va a tener que ser acatada por todos, estén o no de acuerdo? ¿Cómo se va a manejar la situación ahora? Porque hay algo muy rápido, Víctor Hugo. Se retira la Universidad Mayor de San Andrés, se retira la Alcaldía de La Paz, pero hay una gobernación, hay una Alcaldía del Alto, hay un conjunto de otras alcaldías del departamento, hay representación del sistema asociativo, hay pueblos indígenas también, y esto ocurre en los otros departamentos. El que no quiere estar en la solución, pues se margina, como tú bien has dicho, se automargina. Y el que quiere estar en la solución, pues deja su esfuerzo incansable una vez, otra vez, un día, 2 días, 5 días, 7 días, lo que sea necesario, porque el rédito es mayor, Víctor Hugo. ¿El rédito cuál es? Que los bolivianos tengamos consenso, que tengamos tranquilidad, que tengamos paz social. Entonces, el que se margina, pues en los hechos reales le muestra y devela ante los bolivianos que no tiene ánimo de dialogar y de construir. Y la comisión tiene que seguir hasta que pueda dar seguir sesionando hasta que pueda dar con el resultado que de ella se espera. Una sugerencia de fecha que se tiene que traducir en decreto para que tenga ya la normativa correcta y sepamos el día, el mes y el año de la realización del censo, pero con legitimidad y que sea el acuerdo de los que están ahí de forma técnica. Sin especificar la fecha, ¿el censo debe ser el 2024 o hay alguna ligera posibilidad de que sea el 2023? La gente que señala y dice que el censo puede ser el 2023 tiene que acreditar aquello. No es solamente una cuestión, Víctor Hugo, de decir, reducimos 3 meses en este trámite administrativo de proceso de licitación internacional. Hay otra gente como que señala y que dicen, pues bien puede hacerse en diciembre, lo dice el alcalde de Santa Cruz, bien puede hacerse en diciembre. Perfecto. Si todo lo técnico puede hacerse en diciembre, ¿qué hacemos con los pueblos y con las comunidades alejadas? ¿Los marginamos? ¿No los contabilizamos? En el censo del 2012, Riberalta dejó de contabilizar 50,000 riberalteños. ¿Cuántos vamos a dejar de contar esta vez? Porque el proceso de zafra, de recojo de la castaña, las lluvias, lo poco accesible de los caminos, etcétera, configuran este panorama también. ¿Cuál es la respuesta ante aquello? Si el censo y Bolivia no son 25, 30, 40 cuadras alrededor de la Plaza Murillo, la Plaza 14 de septiembre en Cochabamba o 24 de septiembre en Santa Cruz, es más que eso. Cuando tú viajas a Cochabamba o a Santa Cruz en avión, uno mira unos pequeños pobladitos y unas pequeñas viviendas desde el avión. Eso hay que llegar hasta esas viviendas, hasta esos hogares. Si son bolivianos, ¿cómo que no? Alguien estaría muy contento que la representación política en nuestro país sea solamente urbana, pero no. La representación tiene que incorporar también a nuestros sectores campesinos, porque allí hay unos niveles de pobreza preocupantes y el Estado es el único, Víctor Hugo, el que llega con su inversión y su decisión a esos lugares, el Estado. Entonces hay que incorporarlos. ¿Cómo resuelve? Esta respuesta yo la quisiera escuchar, no participé no me correspondía tampoco de la mesa técnica, pero hubiera sido bueno escuchar y decir cómo resuelven estos problemas ellos. Vocero, me quedan 30 segundos. Vamos y le a hago hacer la el pregunta esfuerzo. que en este momento el ciudadano boliviano se está haciendo. ¿Cómo el gobierno va a resolver estos bloqueos,
estos paros, esta situación que comienza a agobiar, sobre todo en Santa Cruz? El ciudadano cruceño que quizá no tiene que ver con los bloqueos, no tiene que ver con el paro, 8 de cada 10 que viven en la informalidad y se ganan el pan de cada día, y se preguntan, ¿cómo va a resolver el gobierno la situación así como están las cosas? El gobierno va a dar una fecha técnica que va a ser producto de la deliberación y del estudio de esta comisión técnica en el Beni. Y a partir de ello no existen ninguna razón para que hayan medidas de presión, porque la decisión de la fecha no es política, es técnica. Y esperamos nosotros que en ese marco la dirigencia del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, que no argumenta nada, como hemos podido observar en otros temas, siguen el mismo camino en lo que es la cuestión del censo, solo hacen unas evocaciones sin ningún fondo, ninguna sustancia, y esperemos que se reflexione, que si podemos establecer un diálogo para que ellos acompañen la certidumbre de la transparencia y de la rapidez y de la fiabilidad del censo, estén también allí presentes, pero que no sometan a la gente a medidas de presión que no corresponden. El vocero presidencial Jorge Richter ha estado con nosotros esta noche tomándole el pulso al informe presidencial y a la situación en que estamos en el país. Muchas gracias, vocero. No, gracias, Víctor Hugo, y como siempre un saludo con afecto para todo el país.